Continuamos. Vamos entonces con la clase número 2 sobre este material que estamos desarrollando sobre lo que es la santidad genuina, tema que es de gran importancia, tema que nos lleva a analizar la realidad, la verdad real de lo que somos nosotros y de lo que enseñamos, los que estamos claros que la salvación que hemos recibido por gracia y la recibimos por fe, no la podemos perder, pero sí tenemos que caminar en un camino de santidad, de honestidad, de rectitud integralmente, así como Dios, pues en su palabra habla de santificarnos por completo en cuanto a lo que corresponde a Él. En cuanto a lo que corresponde a nosotros, también debemos de caminar y de santificarnos en lo que nos corresponde a nosotros. Seguimos con esta segundo tema, segunda hora de clase. La santidad no tiene nada que ver con la moral, ¿ya? ¿Cómo? Que la santidad no tiene nada que ver con la moral. Vamos a aclararlo. No juzgue todavía si no ha oído qué es lo que vamos a proyectar acá en esta segunda hora de clase. Permisito. La santidad no tiene que ver con la moral. Vamos a ver. La moral relativa a la conducta, la ética y las reglas de urbanidad tienen que ver con las buenas costumbres y es adaptable a las culturas. Toma en cuenta que una persona puede tener comportamientos, oiga, inmorales y no estar pecando. La esquizofrenia puede llevar a una persona a tener una conducta inmoral sin quebrantar los principios de santidad. Su estado patológico lo excluye, según la amarteología, de la posibilidad de pecar. Dicho estado, se considera en lo similar al de la inocencia, que es el estado donde se desenvuelven los niños en su primera etapa. Un niño puede ser juzgado, ningún niño puede ser juzgado por las autoridades, ni siquiera por Dios, mientras esté en la inocencia, sea cual sea su conocimiento. Oiga esto, hay niños que tienen sus padres que son funcionarios policiales, funcionarios militares, y agarraron el arma que la dejaron colocada en un sitio accesible a ellos y jugando con ellos le quitaron el seguro y la dispararon, mataron a alguien o al mismo papá, mamá o algún hermanito y no pueden ser juzgados como tal. Porque su intención no era matar a nadie. Su inocencia lo llevó a jugar con ese objeto. Ese objeto era o es un arma de fuego mortal. Entonces, tenemos gente entre nosotros, adultos, hombres o mujeres, que por causa de no haberse tratado psíquicamente, llegaron al nivel de esquizofrenia. Y por causa de la esquizofrenia, tienden a masturbarse públicamente delante de cualquiera en la calle, salen corriendo desnudos a la calle. Y eso no se les considera a ellos como pecado. Tenemos casos también de mujeres y de hombres, oiga, que han sido abusados sexualmente. Pregunto, ¿una mujer que ha sido abusada sexualmente se le puede juzgar como que pecó de fornicación o de adulterio? ¿O a un hombre? Ajá. Entonces, este chico de personas que están en el nivel de esquizofrenia, ya su mente está enajenada, entonces cometen algún tipo de estos errores o pecados, no
pueden ser juzgados como tal. Sin embargo, para evitar que sigan haciendo daño y para que se hagan daño, entonces hay que recluirlos en un lugar que aquí en el estado Lara se llama El Pampero. En Valencia se le llamó, porque no sé si sigue funcionando, ahí hay una universidad ahorita, pero no sé si el Hospital Psiquiátrico de Valencia, muy conocido como Válvula. No sé si usted se recuerda cuando la gente se ponía así medio, echar mucha broma, le decían, compañero, ¿usted está listo para llevarlo para Válvula? Válvula es el hospital psiquiátrico que creo que fungió para casi toda la nación. Y aquí en Barquisimeto, pues, es el Pampero. Pues allá había Duaca. Más adelantico de la Sábila. Ok, entonces, cuando una persona está en esa condición psíquica desquiciada, ya desorientada, porque no se trató, no lo trataron, no lo ayudaron, entonces cualquier acción que haga no se le considera delito ni pecado, porque el tipo está enajenado. Sí, tiene la mente neutra. Ahora, por otra parte, hay que entender que para nosotros algo puede considerarse pecado desde el punto de vista moral y podemos hacer juicios sobre ello por no conocer las culturas, oiga, y al analizarlo, lo que juzgamos desde el sentido cultural está muy distante de lo que es pecado. Se cuenta que José Luis Rodríguez, el Puma, recién convertido a Cristo, lo pusieron a predicar. Lamentablemente pasó eso con él y con Lila. No los educaron, no los, ¿cómo se dice?, transculturizaron, no los orientaron correctamente en las escrituras y en una ocasión se lo llevan a predicar a la India. Específicamente hay un área de la India que hablan español, Nueva Guinea, creo que se llama el sitio, sí, Nueva Guinea. En ese lugar, cuando a él lo sacan al escenario a predicar, él llega y le dice, pastor, mira, no puedo predicar con las mujeres como están. Dígales que se cubran los senos. Y le dice el pastor, un momento, a usted lo invitamos aquí a predicar a Jesucristo, no a meternos el pecado en la iglesia. Ya va. ¿Cuál era el detalle? Perdón, no a meternos el mundo en la iglesia. Nueva Guinea es natural, es normal que todas las mujeres anden con los senos afuera. La que se cubre es la prostituta. La que se cubre es mundo. Entonces, cuando le dicen a él, perdón, cuando él le dice al predicador que él no podía predicar con las damas como estaban, el pastor le dice, un momento, usted no vino aquí a meterme el mundo en la iglesia. Es como que usted vaya a una iglesia tradicional de velo y falda y usted le diga a ese líder, mira hermano, para yo poderle predicar aquí, dígale a las hermanas que se pongan pantalón y que se pinten. ¿Qué le va a decir el de la iglesia tradicional aquí en Venezuela hablando? Que eso es mundo. O viceversa, que usted sea en una iglesia como están ustedes y entonces venga un predicador de afuera y él venga con su familia y usted le diga, bueno, para usted poderme predicar aquí, usted tiene que decir a su esposa que se ponga pantalones y se pinte y se ponga salsillo y eso. Es decir, desconocer las culturas e respetar las culturas. Ahí es donde debemos saber qué realmente es pecado y qué es lo que no es pecado. Pero hay un montón de cosas que estamos haciendo y diciendo, que estamos prohibiendo y mandando a hacer, que no tienen nada que ver con pecados. Y hay la necesidad de conocer seriamente el texto sagrado, conocer los códigos y las reglas de interpretación, conocer qué es lo que realmente es pecado y lo que no es pecado. Y respetar las culturas, cualquiera que sean, independientemente. Aquí mismo en Venezuela, nosotros tenemos zonas indígenas donde el matrimonio es que fue el enamorado y la enamorada y hablaron con el cacique y más nada, se dieron la mano y ya se fueron a vivir. Y eso es el matrimonio ya. Pero aquí afuera, donde ya los que decimos que estamos y que civilizados, hay que ir a la jefatura civil, sacar la carta de soltería e irse a casar. Ok, pero eso en unas culturas no es así.
Pero también tenemos en algunas culturas indígenas donde el cacique tiene 3 y 4 mujeres. ¿Y cómo hacemos si el cacique se convierte a Cristo y todavía está aferrado a esa cultura? Ajá, entonces allá hay varios detalles, allá hay varias cuestiones en las cuales hay que analizarlas, hay que estudiar los casos, porque es que no exactamente lo que usted cree y lo que le han dicho que es pecado, es pecado. Seguimos avanzando sobre el tema. Ahora, en una ocasión, la conocida predicadora Daisy Osborne cometió una imprudencia en una tribu en África al mandar a colocar brasier o sostenes, decimos nosotros aquí criollito, a las mujeres que habitaban en una aldea. Según esa cultura, era normal no usar esta prenda. Sin embargo, ella vio el acto como inmoral y lo juzgó como pecado. Pero según la cultura africana, en ese territorio, en ese sitio, en esa aldea, eso era normal. De hecho, las únicas mujeres que se cubrían los senos eran las prostitutas. ¿Sí? Ve usted lo diferente que ahora tenemos aquí. Que las que andan mostrando o casi mostrando para nosotros son las prostitutas y las que se supercubren son las santas. Ahora pregunto yo, las monjas, que usted sabe a qué religión pertenecen, son santas porque se visten como se visten. Perdón. Entonces, ¿por qué le adjudicamos a las vestiduras santidad? Entonces, si las vestiduras tienen que ser santidad, esas señoras nos llevan o les llevan a ustedes una morena. Entonces ahí es donde está el detalle que hay que ir analizando las culturas. Ahora, a las monjas les lleva una morena, entonces las mujeres de los musulmanes, sobre todo las que usan las burkas, que solamente se le ve esta cuestión de los ojitos y a través de una mallita que tienen ahí. Ahora pregunto yo, detrás de ese traje y de esa mallita, ¿cree usted que no hay perversidad sexual? Es más, le digo, los que más se esconden y los que más se tapan son los más perversos. Hay términos que, según el lenguaje, los idiomas, los dialectos, las culturas, no deben pronunciarse en ciertas naciones, países, estados, pueblos o aldeas, porque el hacerlo se te puede considerar pecado bajo el conocimiento que se obtenga en la intención del corazón al decirlo. Oiga esto, un predicador decía una gran verdad, que a qué predicador, a qué iglesia, a qué líderes, a qué diáconos se les dio la licencia para hacer el diccionario evangélico a nivel mundial. ¿A quién? A ninguno. Pero entonces cuando yo llegué a Valera en el año 88, de acá, y por alguna circunstancia yo decía Naguará, eso era tremenda grosería en la iglesia donde yo estaba en Valera. Pero ellos dicen allá, deja la guamita. ¿Había escuchado usted esa palabra? Bueno, deja la guamita es como decir aquí en Lara, y me van a disculpar la expresión, deja de estar echándome vaina. Deja la guamita. Y para los yaracuyanos, el naguará de nosotros es napelusa. Para los barineses, el naguará de nosotros es pija cámara. Para los maracuchos, que molleja. Ahora, señoras y señores, reitero, ¿a quién, a qué iglesia, a qué denominación, a qué pastor se le dio la licencia para construir el diccionario evangélico para decir que estas palabras son apropiadas y estas no son apropiadas? ¿A quién? Yo quiero que me lo muestren.
Que me manden por lo mínimo un documento que tenga por lo mínimo 3 firmas. Ahora, ¿de quién las firmas? No sé. Está buena esa, ¿verdad? Porque entonces tenemos a nuestros hermanos colombianos que después de cruzar el puente Simón Bolívar por un lado, el Santander por otro, y así sucesivamente, ellos dicen unas palabras que nosotros nos escandalizamos con ellas. Y son evangélicos nacidos de nuevo, su nombre inscrito en el libro de la vida, y caminan en santidad. Pero nosotros decimos una que para ellos son tremendas. Entonces, vuelvo otra vez. ¿A quién se le dio la licencia para constituir y construir el diccionario evangélico de qué se puede y qué no se debe decir? Ajá, a nadie. El detalle es que ahora nosotros debemos de entender que debemos de transculturizarnos y de entender que hay palabras que aquí en el Tocuyo son tan normales, digámoslas. Pero cuando vamos a Barinas no son normales, entonces tenemos que tratar de conocer un poquito de allá y hacer como un predicador que cuando iba a comenzar a predicar, él decía, bueno, yo voy a pedir disculpas por algunas palabras que voy a decir aquí, que a algunos de ustedes les van a sonar feas o malas, después me dicen cuáles son. Pero de antemano estoy pidiendo disculpas por algo que yo diga que no les cuadre, que no les... que no sea correcto, porque el detalle está que después que yo predico, alguien dice, ese predicador sí es vulgar, que de paso es la palabra apropiada. Otro dice, no, ese es un grosero. No, la palabra grosero es de grueso. No tiene nada que ver con las palabras, tiene que ver con los gestos, con las acciones, con la actitud. Entonces, el vulgar tiene que ver con palabras del vulgo. ¿Qué son palabras del vulgo? Maestro Pablo, palabras que no están registradas en ningún diccionario. Son del vulgo. Se le dice coloquiales, son del sitio, del lugar. Entonces, por eso aquí en Lara, el naguará es de nosotros, aunque otros se lo quieren agarrar. El de allá de Barina y toda esa zona es el pija cámara. Y así sucesivamente, cada estado. Ahora, si cada estado de nosotros tiene su lengua coloquial, escúcheme, cada municipio también, cada pueblo también, y cada nación también tiene sus palabras. Yo conozco un hermano que él tuvo en Guatemala, y hay una hermana que le dijo, hermano, usted sí se ve arrecho, y él se escandalizó. ¿Qué es eso? Decirle aquí, hermano, usted sí se ve bueno, sí está buen mozo. Guapo. Eso, pero aquí es guapo y allá es arrecho, en Guatemala. Pero ahí es otra vez la pregunta. ¿A quién se le dio la licencia para hacer el diccionario evangélico? Ahí después él llega y le mete uno. Ajá. Entonces, tengo un amigo que llegó al Perú, ya que mencionan Perú por aquí entre los estudiantes, y el que lo acompañaba llegó y pasó para el baño a orinar y a lavarse las manos para salir a comer, y como es un poco tragón, se quedó sentado de una vez y vio una carne que estaba allá dando vuelta y le dijo, mira, dame un pincho de esos que está allá. El hombre lo miró, el mesonero lo miró, reaccionó raro, pero no le trajo nada. Bueno, llega el muchacho, el guía, y le dice, ay, ya, ¿qué pasó? ¿Que no has pedido? No, ya pedí, ya le dije al chico este que me trajera y no me ha traído nada. ¿Y qué pediste? Yo quiero un pincho de aquellos que está dando vuelta allá, sí. Ya va. Mira, fulano, mira que le traigas a señor acá un anticucho. Disculpa lo que él es venezolano. Eso allá en Venezuela se llama pincho. ¿Y qué es un pincho en Venezuela? Un pedazo de, una puya con poco de carne, pero aquí es una bromita chiquitica. No, allá es toletes de carne, pedazos de yuca grande. Allá, el pincho es lo que universalmente se conoce como el pene del hombre. La palabra es pene. Y yo no estoy diciendo ninguna palabra inapropiada. Pero allá, nuestros amigos peruanos le dicen a lo que nosotros le decimos pincho. Aquí, para ellos hay una gran grosería. Y eso ha pasado. Y estamos hablando de un chico inconverso de un restaurante. Te puedes imaginar eso delante de, si el mesonero fuera evangélico y se congregara en la iglesia donde estaba predicando el hermano. Entonces son detalles, escúcheme, que hay que ir analizando y ir entendiendo que no es pecado ese tipo de cosas, pero que suena mal al oído. Entonces ahí es donde Pablo dice que ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino las necesarias para comunicar lo que tú quieres comunicar. El detalle está que si la palabra que estás diciendo para ello es corrompida, discúlpese con la gente y dígale que le enseñen la palabra apropiada, la del diccionario de ellos, pues, porque ya ni siquiera se usa el diccionario como tal. Ahora, hay términos que según el lenguaje, los idiomas, los dialectos, las culturas, no deben pronunciarse en ciertas naciones, países, estados, pueblos o aldeas, porque el hacerlo se te puede considerar pecado bajo el conocimiento que se obtenga en la intención, conocimiento que se obtenga en la intención del corazón al decirlo. Por otro lado, hay quienes obran en forma apegada a la moral y a la ética de sus creencias, pero con motivos equivocados. Y ante Dios es pecado lo que estás haciendo porque el motivo es incorrecto. Este fue el caso juzgado por Jesús. Oiga, cuando hizo referencia a la posición de los fariseos que actuaban con toda la moral del mundo y la ética, pero en su corazón había perversidad hasta el punto que Jesús los llamó, oiga, sepulcros blanqueados y generación de víboras. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, es decir, lindas palabras, bellas expresiones, lindos gestos, mas por dentro estáis llenos de hueso, de muerto y de toda inmundicia. Casi nada, ¿no? Mateo 23, 25 y 27. La expresión sepulcro blanqueado y la acción de limpiar lo de fuera del vaso y del plato culturalmente tiene que ver con la ética, la moral, con reglas de urbanidad en la que los fariseos se movían. Pero la expresión huesos de muertos y de toda inmundicia es en contraste a lo hermoso del sepulcro por la parte de afuera, refleja el motivo incorrecto, la hipocresía, el engaño, la falsedad, la mentira, en la que los fariseos se movían en su apariencia, cubriendo con la moral y la ética, pero en cuanto a Dios, que no puede ser burlado, estaban estaban confinados al infierno. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 28. Este es el tipo de ministros que en parte tenemos en nuestra iglesia, ministrando con apariencia de piedad, con toda la moral y la ética del mundo, pero por dentro son como los sepulcros llenos de podredumbre, de mentira, engaño, falsedad, fatuos, rebeldes, promiscuos, fornicarios, altivos, prepotentes, soberbios, amadores de sí mismos, crueles, ávaros, ingratos, implacables, calumniadores, traidores. De estos hace memoria el apóstol Pablo en su carta
ante los ojos de Dios están reprobados y Él les dará su destino. Eso, vamos a segunda, a Timoteo 3, 2 y 8. Dice, porque habrán tiempos, porque habrán hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, oiga, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. La santidad no es una imposición, ni nace de ella. Vamos a ver ese tópico. La santidad no es una imposición, ¿sí? Ni nace de ella. Ok. La santidad no es producto de lo que se impone, oiga, hacer, sino de lo que se expone para hacer. Es producto de conocer ciertos principios de cosas que se deben hacer y no que tienen que hacer. Cuando no se tiene poder de condición y elección, no se puede conducir a la santidad. Imponer es el lenguaje de la ley. El exponer es el lenguaje de la gracia. Por esta razón, Pablo expuso que como creyentes libres del estado de pecado, estando en el estado de justicia, fuimos llamados, oiga, fuimos llamados a administrar tan multiforme gracia de Dios, dándonos libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro. En el huerto del Edén, Dios le presentó al hombre el bien y el mal, pero le dio derechos para escoger, respetando su libre albedrío. Dios nunca, impone su palabra ni su voluntad. Dios la expone. De nosotros depende que obedezcamos. La santidad es producto de una decisión muy personal, producto de la sumisión en un sometimiento a los principios de Dios, con motivos correctos en obediencia. La voluntad de Jesús no era la voluntad del Padre. Jesús tuvo de parte de Dios poder de elección. Él dejó de hacer lo que él podía hacer. Él dejó de hacer lo que él podía hacer para hacer y cumplir con las demandas del Padre. Marcos 14:36 y Lucas 22:42. Cuando se viola, el libre albedrío, no hay lugar para la santidad genuina.
si a una persona no le otorgas libertad para hacer las cosas, nunca madura y por ende nunca aprende a pensar y a valerse por sí mismo. Es decir, si usted lo obligan a hacer algo y no le dan la oportunidad de hacer lo contrario, usted hace porque lo tienen obligado. Y eso no es santidad. Sencillamente a usted le están obligando a hacerlo y ya, tienes que hacerlo. Y la santidad no es que tienes que ser santo, es un deber. Y se hace por amor. ¿Sí? Porque pregunto, ¿quién obligó al verbo a abandonar los 5 cualidades y propiedades que tenía, como lo eterno, como lo infinito, como lo omnisciente, lo omnipresente y lo omnipotente? ¿Quién obligó al verbo a abandonar eso? Nadie. ¿Quién obligó a Jesús a hacer lo que hizo? Nadie. Cuando iba a la cruz del Calvario, ¿qué dijo él? Nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. ¿Sí? Lo que hizo, lo hizo por amor. Entonces, eso es genuino. Lo que se hace por amor es genuino. Lo que se hace por obligación, por sumisión, por sometimiento, no es genuino. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres que están viviendo una vida de santidad no genuina. ¿Sabía eso? Tenemos una gran cantidad de hombres y mujeres que están viviendo una santidad no genuina. Que si ellos supieran, ¿sí?, que pudieran cometer todo tipo de pecado y no se van al infierno, pues anduvieran haciéndolo. Pero como los tienen amedrentados, asustados, amenazados con el diablo, que si pecan, que si hacen esto, aquello, lo otro, se van al infierno, pierden la salvación. Entonces tenemos más de un 90%, escúcheme, más de un 90% de todos los ministros con tú y las iglesias no viven en una santidad genuina, viven en una santidad obligada, a miedo, y eso no es santidad. La santidad no es producto de la manipulación, la intimidación ni el control. Manipular es el acto de intervenir de forma poco escrupulosa para obtener beneficios propios ajenos a la voluntad de otros. Aunque no es un término que pertenece a la teología, desde el punto de vista literal, dicha acción rompe con el principio de santidad, que la manipulación. Intimidar, el término en griego pluro, creo, que indica aterrar, amenazar, asustar. Filipenses 1:28. La intimidación es el acto de causar temor sobre una persona con el fin de controlar su voluntad. Controlar indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona. Nota: manipulación, intimidación y control son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son principios satánicos, oiga, con los que se mueve el ocultismo, es decir, la brujería. Cuando tratemos el tópico de la voluntad relativo a la obediencia para conducirnos a la santidad, daremos mayor detalle de esta parte, que es controlar. ¿Qué es la santidad? Oiga, ¿qué es la santidad? En las Sagradas Escrituras, los términos santidad y santo tienen dos aplicaciones. Uno es adjudicado a la santidad posicional, que es la que tenemos en nuestro espíritu. Y el otro es la santidad práctica, que es la que debemos de practicar en el alma y en el cuerpo. Santidad posicional
tiene que ver con la posición espiritual que el creyente tiene. Oiga, tiene, no va a tener, producto del nuevo nacimiento en Cristo por el Espíritu Santo. Esto indica que la santidad, oiga, posicional, es producto del nuevo nacimiento, no está relacionado con las obras, ¿sí? Ahora, no estamos diciendo o negando que hay que tener obras de santidad, no, vamos por parte, tomando en cuenta este tipo de santidad, cual la posesional, ante los ojos de Dios somos santos. Amén. Independientemente del pecado en el que estemos sumergidos. Prueba de esto es que Pablo en 1 Corintios 3, 1 y 3 llama a los creyentes carnales y niños inmaduros, y los mismos que llamó santificados y santos al comienzo de la carta, en sus primeros 3 versículos. Vamos a verlo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, oiga, por la voluntad de Dios, no por la de él. Y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los, oiga, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya va, Pablo, aclárame eso. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Acláramelo pues, porque es que me estás diciendo que los tipos son santificados, pero están llamados a ser santos. Bueno, todavía no te lo explico. Más adelante, en 1 Tesalonicenses 5:23, te dije que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sí? Es una tricotomía. Entonces, ellos fueron santificados en el espíritu, pero han sido llamados a ser santos en el alma y en el cuerpo. Así es sencillo, no tiene mucha explicación. Lo que hay que leer y estudiar, analizar el texto con su contexto. Ok, llamados a ser santos. 1 Corintios 1, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. ¿A quién le está diciendo eso? A los santos, perdón, a los santificados, llamados a ser santos. Eso está en 1 Corintios 3, ya, capítulo 3, verso 1 al 3. Pero en el 1 y 2 dice santificados, llamados a ser santos. En la mayoría de sus cartas, Pablo al comienzo se dirige a los creyentes como los santos o santificados, reconociendo, oiga, la posición de santidad que tenían en el Espíritu, que equivale a la justicia en el Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Segunda a Corintios 1:1. No solamente aquí está hablando a los corintios, sino en otros lugares. Acaya. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, a los filipenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esto es a los colosenses. Entonces vemos acá Pablo, Colosenses 1:1 y 2, hablando acerca de la posición que estos hermanos tenían frente a lo que es el pecado, y aclara que ellos son santos, pero llamados a, que ellos han sido justificados o santificados, llamados a ser santos. Ahora,
Santidad práctica. Ya aquí acabamos de hablar de la santidad posicional. La santidad que todos los que hemos conocido a Jesús y le hemos entregado la vida a Él, tenemos. Oiga, congreguémonos donde nos congreguemos o no nos estemos congregando, porque yo le puedo hablar de un amigo que yo conocí que estuvo como 2 años oyendo el Evangelio, se entregó o le había entregado la vida a Jesús. Cada vez que en las predicaciones decían que los que le quieren entregar la vida a Jesús, entréguenle la vida a Jesús, él le había entregado la vida a Jesús, yo creo que como 100 o 150 veces en todos los programas que había oído. Pero por fin, pues llegaron a su casa, unos hermanos hicieron culto y él le entrega la vida a Jesús un día domingo, 18 de agosto, como a las 10 de la mañana. Pero por primera vez él baja a un culto el 24 de diciembre de ese mismo mes. Perdón, de ese mismo año. De agosto a diciembre, ¿cuánto tiempo es? De agosto a diciembre. Ajá. 4. Bueno, esos 4 meses, ese individuo estuvo sin congregarse. Para algunos, él no hizo nada. Pero hace 39 años, aquí está frente a ustedes. Ajá, bueno, entonces no me vengan con cuentos que el que no se congrega perdió la santidad posicional. No. Que el que por alguna circunstancia no puede asistir por enfermedad, por X razón, supongamos que acá tuviéramos un hermano que se congrega acá y de repente pues agarró un trabajo en PDVSA donde tiene que encerrarse en un sitio 21 días, 21 noches en una gabarra, o el que está en la mina, que tiene que durar, o el que se va al mar, 3 meses en el mar, 6 meses, y de ahí es que sale. Entonces, no es santo porque no se está congregando. Esa es la idea tonta, estúpida que muchos tienen. Ahora, con esto no le estoy dando licencia para que no se congreguen. El congregarse tiene que ver con otra cosa, no con santidad. Ahora, vamos a ver, eso es la santidad posicional. Ahora vamos a ver la santidad práctica. ¿Qué es santidad práctica? Oiga, es el estado de integridad, oiga, integral que el creyente logra alcanzar y debe mantener, oiga, delante de Dios. Oiga, santidad práctica es el estado de integridad integral. Y de esto quiero echar una mala historia aquí. Voy a dar un mal testimonio de un empresario en una ciudad, el cual llegó a un restaurante, de esos restaurantes donde venden comida así ligera para llevar rapidito por una ventanita, que usted llega y se para en el carro ahí y le venden por ahí lo que llaman en algunos lados la cajita feliz. Resulta que este hombre llegó y pidió una cajita feliz y le dieron ahí el paquete y se fue. Cuando el hombre llega y está en el hotel donde se iba a comer, iba a desgustar ese paquete sabroso, entonces llega y lo abren y el paquete está lleno de plata. Es decir, dentro de la caja no había nada de comida, había puro billete, plata, mucha plata. Resulta que la persona que acompañaba al individuo le dice: mi amor, mira cómo tenemos aquí tanto dinero. Este dinero lo podemos usar para esto, para aquello, para lo otro. Y el hombre nada más que quedó mirando y le dice: ya va. Mire, a mí me enseñaron que yo no debo comerme ni beberme lo que yo no me he sudado, lo que yo no me he gastado. Por lo tanto, ese dinero escúcheme, ese dinero debe ser el pago de los obreros de esa empresa. Ese dinero es el pago de la materia prima que están usando para allá. Ese dinero es el pago de los impuestos al Estado. Ese dinero es el pago del alquiler de repente del local si no es propio de ellos. Por lo tanto, ese dinero vamos a devolverlo. ¿Cómo lo vas a hacer?, dice la dama con la que andaba. Bueno, el hombre se fue. Cuando llega al sitio, llegó y pasó, llamó al gerente, pasó solo, por supuesto, llamó al gerente y le dice: amigo, quiero hablar contigo porque es que hay un problema que quiero solucionar aquí y quiero que no vayas a tomar represalia con tus trabajadores, porque esto es un error que cometieron, no con una intención de hacerlo. Y él le dice: ¿qué pasó? El pollo, la comida está dañada, está malo el servicio. No.
no me dieron el servicio. Y le abrió la caja, full de plata. Y le dijo, este dinero creo que es la venta de todos ustedes del día. Lo que pasa es que lo meten ahí para despistar a los ladrones, para que piensen que sea una cajita de las normales. Y a la hora de un atraco, ¿quién va a pensar que la plata está ahí? Ok, entonces el hombre va a devolver el dinero y le dice, oye, qué bueno, chico, conseguir gente como tú, honesto, gente que en esta área son, pero fenomenal. Mira, tú oíste la campaña que tenemos por radio y por televisión. Y le dice, ¿cuál? No, que estamos promoviendo por la radio y por la televisión que la gente no debe de estarse comiendo lo que no se sudaron, lo que no se ganaron, lo que no es de ellos, que deben de tener honestidad. Y entonces creo que tú eres tú eres el ejemplo a seguir en esta ciudad. Entonces, por lo tanto, ahorita vamos a llamar a la prensa, vamos a llamar a la radio y vamos a llamar a la televisión. Y quiero que tú estés con nosotros acá para mostrar tu honestidad. Entonces él dijo, wow, todo está muy bueno lo que ustedes están haciendo, pero yo no puedo salir por la radio, no puedo salir por la televisión, no puedo que ser pues el modelo de la publicidad que ustedes están haciendo, no puedo. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer con la que ando no es mi esposa. ¿Cuántos saben que el tipo era honesto? En la plata, honesto. Porque honesto es en un área. Pero ya va, ¿qué es lo que acabamos de leer? Oiga lo que acabamos de leer. Oiga. La santidad es el estado de integridad. Ahora, honestidad es una cosa e integridad es otra. ¿Qué es integridad? Oiga, la honestidad integralmente. Que yo no me agarre el dinero mío, pero que tampoco ande acostándome con la mujer de otro. Que yo no me agarre y me coma lo que yo no me he ganado, pero que tampoco ande levantándole falso testimonio y hablando chisme por ahí de los otros. Que yo pague correctamente el recibo de la luz, pero que pague también correctamente el de la internet. Que yo pague mi pasaje como es debido correctamente, pero que no ande negándole a mis hijos lo que a ellos les corresponde. ¿Sí? Integridad es la integralmente, es la honestidad integralmente. Entonces, la santidad práctica, en la que usted y yo tenemos que practicar, tiene que ver con el alma y tiene que ver con el cuerpo. Es el estado de integridad integral que el creyente logra alcanzar y debe mantener, porque el asunto no es que alcancé y ya listo, ya no tengo problema, no. Debe de alcanzar y mantener delante de Dios y por supuesto delante de los hombres. Primera a Tesalonicenses 3:13 dice, usted lo va a leer en su casa, y Hebreos 12:14, y se obtiene por medio de un proceso que se llama santificación. Por lo tanto, la santidad, oiga, viene como producto de someterse a la santificación, indica que la santificación es única y exclusivamente responsabilidad de Dios. Vivir en santidad es responsabilidad del creyente. Romanos 6:19 y Apocalipsis 22:11. ¿Qué pues pecaremos? Dice Pablo. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, pasas a obedecerle? Soy esclavos de aquel a quien obedecéis. Oiga. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ahora, oiga usted y yo. Usted y yo en Cristo Jesús somos esclavos. ¿De quién? ¿De quién o de qué? Si volvemos a leer, aquí me dice que el que se somete a una práctica de pecado es esclavo de esa práctica de pecado. Pero si
la desechamos y nos sometemos a Cristo en santidad, entonces somos esclavos de la santidad de Cristo y de la santidad. Ahora mi pregunta es, ¿de quién prefiere usted ser esclavo? Esa se la dejo para que usted se la responda a usted mismo. Los que me oyen, los que me ven, ¿de quién prefiere usted ser esclavo? Ahí es donde está el gran detalle del detalle. ¿De quién tú eres esclavo? ¿Eres esclavo de la santidad, de la santificación o eres esclavo del pecado? Ahora, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación. Prestad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, tiempo pasado, señoras y señores, tiempo pasado, fuimos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, de la incredulidad, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6, 15 y 22. Entonces, si hay un área en la cual nosotros debemos o somos esclavos, yo, Octaviano Torres, decide ser esclavo de la justicia, esclavo de la santidad, esclavo de la vida eterna y no del pecado, no del diablo, ni de ningún tipo de pecado en particular. Por lo tanto, los que me oyen y los que me ven, que ustedes saben que están sometidos a un tipo de pecado, de ese tipo de pecado, aunque sean justos, aunque estén en Cristo Jesús, ustedes todavía siguen siendo esclavos. Ahora, ¿quién los va a libertar de esa atadura? Usted mismo. Usted mismo. Colosenses dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Colosenses 3, capítulo 3, creo que verso 4, el 3 adelante por ahí. Y me habla de una serie de cosas de las cuales usted y yo tenemos que abandonar. Y por abandonarlas, pues, nos alzamos con la libertad. Entonces, somos libres cuando usted y yo decidimos serlo. Porque espiritualmente, que era imposible.